Hola, que Dios te bendiga y quiero dejar parte de nuestra predicación del día del sábado en esta serie de Netflix que se llama La Biblia o también la película Hijo de Dios, que tú puedes ver por YouTube, verla por internet o en Netflix ir directamente a los capítulos de la Biblia donde estamos en la esperanza, la misión, la tradición. Y esta es una serie que continúa y va a llegar hasta Semana Santa. Una de las maneras de hacer mejor la predicación expositiva es dejarla en serie y hemos dejado esto para que tú puedas participar. Recuerda que entregamos los sábados una hoja y luego hacer enviar tu correo electrónico que tú puedes hacer lectura en la semana para ir comprendiendo el texto que estamos predicando los sábados. Este sábado corresponde a las mujeres. Ahí dimos textos sobre las mujeres cuando Jesús tuvo el encuentro con la mujer samaritana, o esta mujer que lloraba a los pies de Jesús, o esta mujer que le pide a Jesús que pueda ayudarle en unas problemáticas internas. Y ahí vamos a tomar un texto para predicar. Pero este sábado predicamos sobre el llamamiento de Leví, el llamado de los rechazados. Leví, tanto Lucas y Marco dicen el llamado de Leví, que Leví significa el que une, el que hace un encuentro, un puente. Y este nombre puesto a este recaudador de impuestos, nos dice ahí en Lucas capítulo 5, de los versículos 21 hacia adelante, nos dice lo siguiente, que Jesús se fijó en este recaudador de impuestos. ¿Qué significa esto? Que Jesús también te ha mirado a ti, me ha mirado a mí, y en este momento de miradas, de ver o estudiar, ¿no? Nos hace la invitación como lo hizo con Leví, Mateo, que en el Evangelio de Mateo se hace llamar Mateo. Lo mira y le invita, le dice, sígueme. Y de inmediato el recaudador de impuestos deja todo botado, y explicando un poco que al ser recaudador de impuestos, uno al dejar el cargo ya no podía volver atrás. Así que él tiene un valor mucho más grande que quizás los pescadores y otros llamados que hizo Jesús con los 12, porque los otros podían volver a su trabajo anterior. Y lo observamos, como Pedro y sus socios de barca volvieron al mar. En cambio Mateo no podía volver, porque era un cargo muy apetecido para hacer ganancia y hacer riqueza. Entonces nos hacíamos la pregunta, o propuse la pregunta en la predicación, quizás qué mirada tuvo él del mundo que quiso ser recaudador de impuestos, porque eso significaba tener una economía, pero a la vez también significaba alejarse de una vida religiosa o espiritual, porque los fariseos y maestros de la ley no permitían que ellos tuvieran una adoración plena, eran llamados ladrones, publicanos. Incluso hay una parábola del fariseo y el publicano cuando van a orar. Uno dice, soy pecador, y el otro dice, no soy como este, ni ladrón, ni prostituta. Y Dios exalta al que se humilla, y al que se exalta lo humilla a Dios. Entonces, tomado de esta serie, ahí muestran perfectamente la parábola y el llamado a Mateo, cuando hace el llamado, y después los fariseos o los maestros de la ley le dicen, ¿por qué él hace llamado a hombres que nosotros rechazamos porque no son cercanos a Dios? Pero el llamado de Mateo le siguió, dejó todo. Como muchos de nosotros cuando nos hace el llamado, le seguimos. Porque seguirle también es ser parte de una iglesia, es ser parte de un llamado donde la iglesia también sigue proclamando la misión. Y en este llamado él invita a todos sus amigos, y conversábamos que sus amigos de seguro eran los más rechazados de la sociedad judía, ladrones, prostitutas, porque era el mundo que ellos tenían. Pero era la comida de despedida de Leví, de Mateo, porque ahora diciendo, ya mis manos no van a estar más sucias por el dinero que cobramos de impuestos, y además cobramos de más para hacer ganancias. Hacíamos mención al versículo de Juan el Bautista, cuando él llamaba a arrepentirse, y este llamado también llegaba a los recaudadores de impuestos y les decían, ¿qué debemos hacer? Y Juan el Bautista decía, no cobren de más, cobren lo que el imperio cobra. Les pide cobrar, no cobren de más, no abusen de esto. Bueno, era la comida de despedida, pero en esta comida su principal invitado era Jesús. Invitaba a que conocieran lo que él conoció. Quizás cuántas veces se preguntó, yo quiero tener una vida espiritual. Incluso se dice que si el Evangelio de Mateo fue escrito por Leví, por Mateo, tiene una cercanía muy grande con el Antiguo Testamento. Es el Evangelio donde más se menciona el Antiguo Testamento. Entonces él tenía una vida espiritual interna, pero necesitaba salir del lugar donde no podía por sí solo. Y Jesús le hace el llamado, y lo saca y lo invita. Incluso el Evangelio de Mateo ayuda mucho a comprender desde el Antiguo Testamento que Jesús es el Mesías, es el Cristo que se esperaba. Por eso quizás cuántas veces hay un llamado cercano a nosotros, con este sígueme, y nosotros miramos y observamos, como decíamos en la primera predicación, percibimos a Jesús de distintas formas. En cambio Mateo, Leví, percibió a Jesús como el Señor, el Salvador, el que le instruyó y lo sacó del lugar más bajo del mundo y lo colocó en el lugar más alto hasta el día de hoy con su Evangelio. Así que la llamada o la vida de Jesús en ti significa
Si Jesús hizo un sígueme en tu vida, es hora de tomar este sigue y caminar con Él. Así que te invitamos a estar partícipe de nuestra iglesia los sábados a las 7 de la tarde en Gabriel González Videla, 2287 La Serena, a seguir esta serie de predicaciones. Que Dios te bendiga en esta semana y recuerda, Jesús en algún instante de tu vida te dijo, sígueme. ¿Cómo vas a responder?